¿Se acuerda que el mensaje del domingo pasado? Desgaste, ¿se acuerdan? Bueno, pues ustedes saben que mi hermana Loida, que vive en la Florida, tiene un ministerio de oración. Y ella estaba un poco preocupada con el ministerio, por teléfono. Ella tiene un grupo grande por teléfono que se reúnen todos los días ahora, por diferentes cosas. Y ella oyó el mensaje de desgaste y de que cómo combatir a Satanás, y ella comenzó a reprender a Satanás y comenzó a darle por la cabeza a Satanás, y las cosas han cambiado de una manera extraordinaria. Ella me llama todos los días para darme un reporte de las cosas que Dios está haciendo. Y cuando yo veo el teléfono, me dice, ay, mi hermana me está llamando de nuevo. Esto es otro reporte. Así que, pues, Señor está usando esta iglesia no solo aquí, pero también en Florida. También creo que en Colombia hay gente que nos ven por las redes sociales. Así que damos gracias a Dios por eso. No tiene nada que ver con nosotros, excepto que somos los instrumentos de Dios en sus manos. Bueno, ¿cuántos de ustedes manejan? ¿Tienen carro? ¿Manejan? ¿Tienen licencia para manejar? Sí. Ay, aquí está todo el mundo sin licencia para manejar. No veo las manos que se levantan. Sí, ok. Bueno, todo el mundo conoce lo que es un carro, ¿sí? ¿Se han montado alguna vez en él? A menos que hasta estas alturas estén usando caballo todavía. El frío aquí es malo para usar caballo. Ahora, me imagino que te has dado cuenta que tú tienes el carro, tú lo abres, está estacionado, está apagado, tú lo abres y lo prendes. Tienes puesto el freno de emergencia, ¿sí? Algunos lo tienen aquí en la mano, otros lo tienen en la pierna, pero tiene el freno de emergencia, ¿no? Después pones el pie sobre el freno y baja la palanca de cambio, ¿cierto? Lo pones en la R, ¿qué va a hacer el carro? Va a ir hacia atrás, ¿no? Lo pones en la D, ¿qué va a hacer el carro? Va a ir hacia adelante. Pero lo pones en la N, ¿qué va a pasar? Ese es neutro. No pasa nada. ¿Verdad que no pasa nada con neutro? ¿Cuántos de ustedes les gusta el fútbol americano? Todas las manos se levantan. No se levantan. ¿Cuántos les gusta el soccer? Ahí sí, toda la gente se va a levantar las manos, yo sé. Ok. Cuando los equipos que están jugando uno contra el otro no son los tuyos, no es el que tú le vas, no son los que tú simpatizas con ellos. Te es difícil decir, bueno, voy a escoger a este, ¿no? O me gustaría que este ganara. O te quedas neutral. ¿Cuántos de ustedes se pueden quedar neutral? Por dentro así, bien, sinceramente. ¿Cuántos se pueden quedar neutral? Yo no me puedo quedar, a mí me gusta el fútbol americano. Y el equipo que nos representa aquí en las Carolinas es los Panthers, ¿verdad? Pero ya con los Panthers ya yo estoy acostumbrado a perder. No, esa gente no gana. Pero cuando juegan otros equipos, yo digo, bueno, pues yo no le voy a ninguno, no le voy a ninguno, pero nada, cuando estoy viendo el juego, de alguna manera me identifico con uno de los equipos. No me puedo quedar neutral. Jesús y la neutralidad. ¿Qué cosa es neutral? ¿Qué es algo neutral? Es cuando hay dos opositores, hay dos facciones que está una en contra de la otra, sea en deporte, sea en la guerra, sea donde sea, ¿no? Y entonces la persona neutral es la que no toma partido, es decir, la persona que dos personas ahí luchando, un equipo jugando uno contra otro en deporte, pero ellos tienen por mantenerse neutral. Ni uno ni otro. Hay dos personas que tienen unas diferencias y están discutiendo. Oye, yo no me voy a meter ahí, yo me mantengo neutral, ¿cierto? Bueno, ¿qué opina Jesús y la neutralidad? ¿Se han preguntado eso? En Mateo capítulo 12, el verso 30 dice el Señor Jesús, el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Repito eso. El que no está conmigo, dice Jesús, está contra mí, y el que no recoge conmigo
desparrama está contra mí, está en oposición mía, dice el Señor. Me desaprueba, me pone competencia, está en un bando diferente al mío, dice Jesús. Está en el equipo contrario, está en oposición. El que no recoge, ¿qué es recoger? Reunir, juntar, coleccionar, recolectar, congregarse, ¿ok? Es recogerse también. Llevar las personas a un lugar, acumular. El reino de los cielos es como una red que se tira en el mar, ¿no? Y entonces cuando se ala trae toda clase de peces. Se acumulan. Se reúnen para hacer un solo cuerpo, un mismo interés, aumentar, crecer, acumulación. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo está desparramando. Es decir, está esparciendo, está dispersando, está, como decimos en Puerto Rico, picando fuera del hoyo. Está por otro lado que no tiene que estar fuera de los límites del reino, ¿no? Entonces, les tengo una noticia. Con Jesucristo no es posible ser neutral. Con Jesucristo no hay neutralidad. O estamos con Él haciendo su voluntad, o estamos contra de Él haciendo nuestra propia voluntad y lo que sería peor, estar haciendo la voluntad del enemigo, haciendo la voluntad de Satanás. Bueno, esto está claro, hay dos facciones, hay dos equipos que están en oposición uno contra el otro. Jesucristo, Satanás. No hay cabida aquí para la neutralidad. Con Cristo, como dicen en Cuba, o te peinas o te... Dos cosas a la vez, no. ¿Ok? No hay términos medios. Con Jesucristo es una cosa o es la otra. Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a la riqueza. No podemos ser neutral. Es como dicen por ahí, ¿verdad? La gente que quiere estar con un pie en el infierno y el otro en el cielo, ¿no? No tienen opinión. Hay gente que no quiere tener opinión, ¿ok? Pero está claro que Jesús dice no hay neutralidad. Cuando se trata de personas no hay neutralidad. Mateo 10:37 dice, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí, es decir, no me merece. El que me ama, el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí, no me merece, dice el Señor. Juan 14, del 21 al 24, dice, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, pero no el Iscariote, el que entregó,
le dijo, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y con él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y la palabra que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Jesús está diciendo, si tú me amas, tú haces lo que yo digo. Si tú no haces lo que yo digo, tú no me amas. Y ahí cabría, ¿verdad?, ese pasaje bíblico que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay neutralidad. Miren Mateo 7:21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que no es solamente que estemos de acuerdo con la voluntad de Dios. No es solo que asintamos de que estoy de acuerdo contigo, Dios, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Eso no sirve, eso no es suficiente. Es el comienzo y es un buen comienzo. Pero hasta que no obedecemos, hasta que no hacemos lo que el Señor dice que hagamos, entonces bla, 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 bla. No sirve, no funciona. Entonces, estar con Jesucristo no es solo aceptar y estar de acuerdo con su voluntad, sino es hacerla. ¿Ok? Si tú te estás muriendo de frío en un parque, yo tengo un abrigo adicional y tú me dices, y te pregunto, ¿qué te está pasando? Y dices, es que tengo un frío demasiado grande y necesito un abrigo. Y yo estoy de acuerdo que necesitas un abrigo, pero tengo el abrigo, no se lo doy. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Si voy a hacer la voluntad de Dios, ¿cómo es la voluntad de Dios? Romanos 12:2 dice, y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué tanto lío en hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tanta traba para hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué tanta emergencia para que no caminemos? Cuando la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, si ya estás convencido de que no hay neutralidad con Cristo y tú eres una persona genuina en Cristo y deseas hacer la voluntad de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué es necesario para comenzar a hacer la voluntad de Dios? Hay tres cosas que yo quiero compartir contigo esta mañana. En primer lugar, necesito tener una rendición total al Señor. Me tengo que rendir. Me tengo que negar a mí mismo. Y necesito comenzar a afirmar a Dios y afirmar a Cristo en mi vida. Tengo que dejar de afirmarme a mí mismo. Comenzar a afirmar a Jesucristo en mi vida. Una rendición total quiere decir también que
cuando tengo que evaluar y cuando tengo que pesar en una balanza los propósitos de Dios para que se logren y los propósitos míos para que se logren, los propósitos de Dios cogen la balanza, ¡bum! Y las pesa completamente, se va. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Nuestros propósitos, que nuestros propósitos se logren en este mundo, que los propósitos de Dios se logren. El mundo se va a acabar. ¿Sabe cuándo se va a acabar el mundo? Yo sé cuándo se va a acabar el mundo. Cuando te mueras, ahí se acaba el mundo para ti si el Señor no lo acaba antes. ¿Qué va a pasar ese día en que vas a dar tu último respiro? Podrás mirar hacia atrás todo lo que viviste, qué lograste, cuáles fueron los logros en tu vida. Los logros fueron tus propios logros. Lograste algo para ti, por encima de poner los logros del Señor en una esquina, en un rincón. Es desear la voluntad de Dios por encima de mi voluntad. Eso no es fácil. ¿Cuál es la voluntad que más yo deseo? La mía. Por lo menos la carne es lo que decide así. Pero tiene que venir una rendición total, donde entonces, para mí lo más importante no es hacer mi voluntad, sino lo más importante es hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Tenemos que comenzar a entender la voluntad de Dios. Sí, son cosas que Dios quiere hacer, pero en su base, la voluntad de Dios es una persona. Yo voy a orar por la voluntad de Dios. Sí, está bien. Pero recuerda, la voluntad de Dios es una persona. Es Cristo Jesús. Porque Él hizo la perfecta voluntad de Dios aquí en la tierra. Cristo vive en mí, y yo le dejo al Señor que Él viva su vida en y a través de mí. Entonces, cada vez que Cristo se exprese por medio de mí, la perfecta voluntad de Dios se va a expresar. Una rendición total nos lleva a ser aliados de Dios. ¿Eres tú aliado de Dios? ¿Eres tú? ¿Dios puede contar contigo? En todo tiempo y en todo momento, no importa cuáles sean las circunstancias. Una rendición total es el producto del quebrantamiento. Dios necesita quebrantarte para aprender a obedecer. Aún dice la Escritura que Jesús aprendió obediencia a través del sufrimiento y a través del quebrantamiento. Así que lo primero que tenemos que empezar a hacer es someternos a Dios, quebrantarnos delante de Dios, humillarnos ante Dios, poner a Dios en primer lugar y destronar a Samuel Hernández, en mi caso, y a ti, el nombre tuyo. Segundo lugar, necesito conocer la voluntad de Dios. Necesito conocer la voluntad de primera mano. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a empezar a orar. Vamos a empezar por orar. Ese es el lugar más simple en que podemos comenzar a trabajar con Dios para hacer su voluntad. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar en la mente de Él y en su voluntad, y que Él nos revele su voluntad, que Él nos dé a conocer su voluntad. Vamos a pedirle al ayudador, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios, que nos lleve a entrar en la mente de Dios
y poder ver la voluntad de Dios. Vamos a dejar que el pensamiento y la voluntad de Dios sean nuestro pensamiento y nuestra voluntad. El apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Hay que hacerlo. Desear estar perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer con Dios. ¿Sientes como Dios? ¿Piensas como Dios? ¿Vives como Dios? ¿Te importa lo que Dios piensa? ¿Te importa lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Te importa? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a que la voluntad de Dios sea hecha? Y ahora sí te la voy a poner dura. Antes que tus necesidades sean suplidas. Es interesantísimo porque nosotros creemos que oramos. Pero ¿sabes qué? Nosotros no oramos. La mayoría de nosotros no sabe orar. Porque nosotros oramos para que Dios haga nuestra voluntad. ¿No es eso ridículo? Si tú fueras Dios y aquí viene Samuel Hernández, ese guajiro de allá de Cuba. Señor, tengo aquí una lista de peticiones. Señor, yo tengo este sueño, tengo esta meta, tengo aquello, tengo esto, tengo aquello. Sí, yo quiero que tú me hagas esto y esto y esto y esto y esto y esto. Eso no es orar. Eso es una oración vacía. Estoy enfermo, Señor. Eso tiene otra connotación, ¿no? Ay, Señor, que este año yo pueda ir no una sola vez a Disney, que pueda ir 2. Ay, yo sueño con ir a España. Señor, yo quiero este año que tú me des los recursos para yo poder ir a España. Pero no decimos, Señor, dame los recursos para darle a las misiones. Después de ahí ustedes me van a botar por la puerta para afuera, pero está bien, el Señor está conmigo. Amén. Está con ustedes también. Así que tengo que empezar por un quebrantamiento. Tengo que empezar por una rendición total al Señor. Y luego tengo que pedirle al Señor que me dé un conocimiento de primera mano de su voluntad. Pero eso no es suficiente todavía. Me imagino que algunos ustedes, pastor, todavía hay más. Tranquilos, yo los amo. Tengo que tener un compromiso con la voluntad de Dios. Compromiso con la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú y yo tengamos una comunión con Él más íntima y más inteligente. Y empezamos, como dije, por la oración. Con esa sencillo. Pero es en la oración donde ganamos las batallas. Es la oración donde nos ponemos en la posición para ganar. Cualquiera que sea la situación en tu vida y en mi vida, si tú quieres ganar, arrodíllate delante de Dios, sométete a Dios, humíllate ante Dios. El que se humilla será ensalzado, dice el Señor. Vete
en lo privado de tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en secreto te va a recompensar públicamente. Ir a Dios y decirle, Señor, quiero trabajar junto contigo por medio de la oración. Quiero trabajar contigo por medio de la oración. Señor, yo quiero que tú hagas tu voluntad por medio de las oraciones, de mis oraciones. Señor, el propósito de mi oración es que se haga tu voluntad. Pongo mi voluntad de tu lado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha mi voluntad así en el cielo como en la tierra. ¿Eso es lo que dice? ¿Se echa la voluntad de quién? De Dios. Pero cuando nosotros oramos, tal parece como que nosotros no leímos bien esa oración. No, algo nos pasó en la escuela que no aprendimos a leer bien esa parte, ¿no? Porque cuando oramos parece que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase mi voluntad, no solo aquí en la tierra, pero también la haces tú ahí en el cielo. Vamos, ¿qué pasa? ¿En qué nube andamos? Padre, quiero cooperar contigo en lo que tú quieras hacer. Muéstrame, Señor, tu voluntad, de manera que yo la pueda orar. Padre, no permitas que mi oración esté vacía, sino que esté llena de tu voluntad. Cuando la oración está llena de la voluntad de Dios, es cuando vale. Cuando mi oración no tiene nada de la voluntad de Dios, se la llevó el viento. Y ve, ay, Dios no me oye. Pero tengo que pedirle también al Señor y tengo que ser insistente. Señor, haz que me olvide de mí mismo. Haz que me olvide de mí mismo. Haz que toque tu voluntad y la exprese por medio de mi oración. Espíritu Santo, tú que conoces la voluntad de Dios, enséñame a orar conforme a la mente de Dios, no conforme a mi mente, a la mente de Dios. Oh Señor, yo oro para que tu gloria sea manifestada y tu voluntad sea hecha en la tierra. ¿Sabe por qué la iglesia no está siendo efectiva? Porque la iglesia no está manifestando la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos esta mañana y le dijimos, Señor, aquí estoy, manifiesta tu gloria en mí y a través de mí? ¿Se te ocurrió eso? ¿Se me ocurrió eso? Ya, yo sabía el mensaje, así que a mí sí se me ocurrió. Pero porque ya sabía el mensaje. Así que nada del otro mundo, ¿verdad? Señor, me uno a ti en la derrota de Satanás y de sus obras. Señor, haz que mi oración realice tu voluntad y remueva la oposición de Satanás. Satanás siempre está opuesto, recuerden, ¿ok? Son dos grupos, el del Señor y el de Satanás, ¿cierto? O estás conmigo o estás en contra de mí, ¿no? O recoges conmigo o desparramas con el otro. Señor, muéstrame tu voluntad para atar y desatar aquí en la tierra lo que tú quieras atar y desatar en el cielo. Oh, no. Cuando mucha gente yo veo por ahí orando, dice que los que creen que pueden atar y desatar, dice, Señor, ata allá en el cielo lo que yo estoy atando aquí en la tierra y lo que yo quiero atar aquí en la tierra. Pero nunca consultaron al Señor a ver lo que el Señor quiere que se ate en la tierra, para entonces atarlo en el cielo. Ay.
Señor, me uno a ti. Muéstrame esa voluntad. Ahora prepárate, porque ninguna oración que exprese la voluntad de Dios se va a quedar libre de un encuentro con el poder de Satanás. Hazme recordar, Señor, que el principal motivo de mi oración no es recibir una contestación. Ay, Señor no me contesta, Señor no me dice, el Señor, llevo años pidiendo al Señor esto, aquello y lo otro, y no me contesta. Porque creemos que porque oramos ya tenemos que recibir contestación, que la razón por qué yo oro es para recibir una contestación. No. ¿Quién te dijo eso? Eso no es así. La principal razón de tu oración y de mi oración no es recibir una contestación de parte de Dios, sino que por medio de mi oración Dios obre su voluntad. Ok, ya los dejo tranquilos. Conclusión. 1 Samuel 15:22 dice, Samuel le contestó, ¿y crees que al Señor le gustan tus holocaustos y ofrendas más que la obediencia a sus palabras? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecerle sacrificios. Y que escuchando con atención es mejor que ofrecerle la grasa de los carneros. Necesitamos orar, hermanos. Necesitamos rendirnos al Señor. Totalmente. Necesitamos pedir al Señor que nos dé un conocimiento de primera mano de su voluntad. Y luego tenemos que orar por su voluntad, que sea hecha en la tierra como en el cielo. Pero tal vez hoy nos corresponda orar para que el Señor nos libre de las consecuencias de nuestros egocéntricos y malos deseos. Oremos para que la voluntad del pueblo de Dios sea una con su voluntad. ¿Por qué? Porque con Jesucristo no hay neutralidad. ¿Qué vas a hacer con Cristo? Porque en un momento determinado Él va a hacer algo contigo. ¿Estás conmigo? Dice el Señor. Porque si no estás conmigo, entonces estás en mi contra. ¿Estás recogiendo conmigo? Porque si no estás recogiendo conmigo, entonces estás haciendo lo contrario. Vamos a cerrar nuestros ojos y llenar nuestro rostro. Si tú estás aquí en este día y no has recibido a Cristo como Señor y Salvador en tu corazón, quisieras indicar ese deseo levantando tu mano ahí donde tú estás. Levanta tu mano y la puedes bajar. ¿Quieres tú recibir a Cristo en esta mañana? ¿Quieres tú decirle a Cristo, yo quiero estar contigo? Hay alguien. Tal vez ya Cristo es tu Señor y Salvador, pero tal vez este es el momento para decir, bueno, Señor, en esta mañana tú me has enseñado de que yo necesito hacer algo más que solamente estar de acuerdo contigo. Necesito algo más y eso es obedecerte. Señor, ayúdame a obedecerte. Quisieras decirle eso al Señor, levanta ahí tu mano donde estás y la puedes bajar. Y ahora, Padre, gracias te damos por este día. El amor de Dios, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo
y la comunión del Espíritu Santo de Dios sea con todos y cada uno de nosotros. Amén. Salúdense los unos a los otros, conozcan a las nuevas personas que han venido.